Muy buenas noches a todos amigos de la Nave TV. Mi nombre es Diego Bardales y hoy estamos de vuelta después de un largo periodo de ausencia debido a esta coyuntura electoral que nos tiene un poco ensimismados, un poco consumidos también por los temas que ustedes bien conocen. No sabemos qué va a ocurrir en el Perú, pero creía necesario en este mes de junio no solamente hablar de elecciones, y justamente porque los candidatos que han quedado disputando esta segunda vuelta no tienen nada que ver con estos temas, lamentablemente. Esperemos que llegue a la agenda, pero el orgullo gay, el orgullo LGTB, sí es importante para nosotros y por eso hemos querido conversar con Bruno Bimbi. Él es un periodista, escritor y activista argentino que vivió mucho tiempo en Brasil también haciendo activismo desde allá, haciendo de corresponsal para un diario argentino y manejó las campañas tanto en Argentina como en Brasil para el matrimonio igualitario, ¿no? Un defensor muy conocido en Latinoamérica. Él tiene un libro publicado aquí en Perú llamado El fin del armario, si lo ven por ahí, que ha sido editado por La Travesía Editora, de nuestro amigo Arthur Ceballos, que lo queremos mucho. Saludos para él. Y bueno, Bruno, muchas gracias por participar en esta conversación. Bienvenido. No, gracias a vos por la invitación. Un gusto. Comienzo por algo de pronto básico para quienes estamos relacionados un poco con estos temas de las reivindicaciones, pero como este programa es más bien, se plantea hacia un público más amplio, sí quisiera que puntualicemos de pronto por qué orgullo, orgullo LGTB, pero esa palabrita, digamos, ¿en qué sentido el orgullo? Yo creo que el orgullo en realidad es una respuesta a lo que en algún momento fue humillación y vergüenza, ¿no? Si a mí me preguntan por qué estás orgulloso de ser gay, es claro que ser gay o ser hetero o ser blanco o ser negro o lo que fuere no es en sí un motivo ni de vergüenza ni de orgullo, no debería serlo, ¿no? Es apenas una de las muchas características de mi vida, de mi personalidad, de quién soy, ¿no? Sin embargo, como durante demasiado tiempo la homosexualidad fue tratada o como una enfermedad o como un delito o como un pecado por el Estado, por la religión, por la ciencia, como durante mucho tiempo fuimos perseguidos, fuimos humillados, fuimos y somos hasta el día de hoy en muchos países criminalizados, condenados a la cárcel o a la muerte, lo que se impuso sobre nosotros fue la vergüenza, ¿no? Fue la idea de que por el hecho de ser gay tenías que tener vergüenza y tenías que esconderlo y tenías que negarlo. Y me parece que la idea del orgullo es justamente una manera de enfrentar esto, transformando esa vergüenza en lo contrario, transformando esa vergüenza en orgullo, ¿no? Como puede ser el Black Power, como puede ser el feminismo, ¿no? Son formas de transformar algo que te colocó en el lugar de víctima en algo que te motiva a luchar por tus derechos, a reivindicar tu dignidad, tu lugar en el mundo, ¿no? En esa línea hay un tema del que poco se habla, pero que tú sí has abordado de una forma muy interesante en el libro El fin del armario, que es el outing, ¿no? Esta especie de sacada del closet a la fuerza que ocurre a veces con algunas personas, más que nada con personalidades, ¿no? Tú dices, reconociendo además de que tú estás de acuerdo en casos excepcionales de que se haga un outing, pero cuéntanos cuáles son estas particularidades del outing, estas especificidades y por qué a veces digamos que se podría justificar. Bueno, yo traté en el libro, como justamente es un libro que parte de la idea del fin del armario, o sea que el armario es un protagonista esencial en muchos capítulos del libro, yo traté de abordar las distintas facetas del armario, ¿no? O sea, lo que significa el armario en la adolescencia, lo que significa el armario en la niñez, lo que significa salir del armario, lo que significa la salida del armario de personas públicas, cuál es la importancia de que un actor famoso, un deportista, un político, un periodista salga del armario, lo que significa el armario en determinadas
profesiones o en determinados oficios como el deporte, el fútbol. Hay un capítulo que habla sobre el armario en el fútbol, el armario en la política. O sea, traté de enfocar desde distintos lugares lo que significa el armario. Y en ese enfoque amplio de qué significa el armario, hay un capítulo que habla sobre el outing, ¿no? Que el outing significa sacar a alguien del armario sin su consentimiento. O sea, una persona que es gay o que es lesbiana y que nunca lo contó, que nunca lo dijo y que es una persona conocida, que es una persona pública, que de repente, por ejemplo, un periódico publique que es homosexual sin haberle preguntado si quiere revelar este dato sobre su intimidad, ¿no? Yo lo que digo es que en principio el outing es algo que en mi opinión está mal, ¿no? En principio es algo que no se debería hacer. Como regla general es algo que no se debería hacer. Yo, por ejemplo, en mi primer libro, Matrimonio Igualitario, hay un capítulo en el que yo cuento el caso de una diputada que en plena sesión del Congreso sacó del armario a otra diputada en el medio de la discusión sobre el matrimonio igualitario. A mí me pareció una absoluta canallada lo que hizo esta persona de revelar algo que es de la vida privada y de la intimidad de alguien y que cada uno decide en qué momento lo quiere contar o no, ¿no? El armario no es algo que elegimos, ¿no? Yo siempre digo que nosotros nacemos en el armario, no es un lugar a donde nos metemos. De repente, en un momento nos damos cuenta que estamos en el armario y la necesidad del armario tiene que ver con todos los prejuicios que hay del lado de afuera, con toda la violencia que hay del lado de afuera. Entonces, mucha gente legítimamente no quiere salir del armario porque hay lugares del mundo en los que salir del armario significa que te puedan matar y hay otros lugares del mundo en los que no se llega a esto, pero sí significa que sufras consecuencias, ¿no? Sin embargo, a mí me parece que hay una excepción, y esto es lo que yo trato en este capítulo del libro, en el que el outing es correcto, ¿no? Y es cuando una persona que es gay o lesbiana o bisexual y está en el armario, desde el armario está abiertamente conspirando contra los derechos de la población LGBT, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de políticos de extrema derecha que en su intimidad tienen una vida gay y que en público se la pasan hablando, diciendo barbaridades en contra de los homosexuales, votando contra sus derechos en el Congreso, poniéndose al matrimonio igualitario, a otras leyes que impliquen reconocimiento de derechos. Es el caso de muchos líderes religiosos, ¿no? Curas, obispos, integrantes de las distintas iglesias, pastores, que tienen una sexualidad en su intimidad y que después suben al púlpito a decir que los homosexuales son pecadores, pervertidos, agentes de Satanás y que son una aberración y una porquería. Me parece que en ese caso el outing es una herramienta discutible que yo considero que en ese caso sí sería correcta, ¿no? Porque ahí lo que está en juego no es solamente la revelación de algo de la vida privada, sino la revelación de una hipocresía en su vida pública, ¿no? Es como si, supongamos, un político que tiene una clínica clandestina de abortos y que en el Congreso vota en contra de la legalización del aborto, ¿no? O que es usuario de marihuana y que hace discursos en contra de la legalización de la marihuana, ¿no? Ahí lo que hay es una hipocresía que es pública, ¿no? Y los electores de ese político, los seguidores de ese líder religioso tienen derecho a saber que les están mintiendo, ¿no? Claro, 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 sí, quedó Igual yo esto eso. en el libro, para aclararlo, me parece interesante. Yo, como esto es un tema polémico y yo tengo una opinión, pero me parece que es una discusión muy legítima, ¿no? Uh-huh. Yo lo que hago en el libro es entrevisto a personas que están a favor y personas que están en contra del outing y presento todas las posiciones, porque hay, por ejemplo, Osvaldo Bazán, que es un escritor argentino, autor de un libro maravilloso que se llama Historia de la homosexualidad en la Argentina, está absolutamente en contra del outing en todos los casos y tiene argumentos muy buenos. Yo por eso en el libro también planteo la posición de Bazán. Yo personalmente no estoy de acuerdo con su posición y explico por qué, pero me parece que es un tema interesante para discutirlo. Sí, sí, me parece que es un tema además que no se habla mucho, ¿no? Porque siempre cuando invitan a algún activista, más bien lo que se toca son más bien el discurso reivindicativo, ¿no? Este tema es más bien muy, muy, muy hacia adentro, aunque el outing implique más bien ir hacia afuera, es un tema muy interno, como es muy personal, casi que no sirve tanto la causa, digamos, ¿no? Pero me parece importante mencionarlo porque la comunidad también tiene eh, el derecho, por decirlo de alguna manera, de conocer si está actuando más o menos legítimamente. Ahora, tú vienes de un país
que es en la región admirado por las políticas de LGTB, por la conquista de derechos, que es la Argentina, ¿no? Como un país... Ayer se aprobó en el Congreso argentino la ley de cupo trans, que es una ley que promueve el empleo de las personas travestis, transexuales y transgénero. Es una ley para garantizar el acceso al empleo, inclusive con cupos en la administración pública, incentivos a las empresas que contraten personas trans. Y el presidente Alberto Fernández, después de la aprobación de la ley, que fue casi por unanimidad en el Senado, ordenó que se iluminara la Casa Rosada, que es la casa de gobierno en la Argentina, con los colores de la bandera trans. A mí me pareció un gesto hermoso del presidente que lo quería resaltar porque me enorgullece mucho. Vamos a hablar sobre ello, claro, porque el libro habla sobre lesbianas, gays, bisexuales y transexuales en el siglo XXI y la comunidad que justamente, o sea, el subgrupo, por decirlo de alguna manera, que es el más invisibilizado de ellos, para mi gusto, creo que muchos coincidirán, es el grupo trans, ¿verdad? Entonces, vale la pena que conversemos de largo de eso, pero a lo que iba es que Argentina, digamos que es un faro para la región en materia de derechos LGTB. ¿Qué condiciones se dan en la Argentina para que esto sea así, no? ¿Por qué Argentina sí y, por ejemplo, aquí desde donde estoy hablando yo, desde Perú, no ocurre eso, u otros países como Bolivia, que también no están muy adelantados en el tema, etcétera? ¿Qué condiciones crees que reunió la Argentina para llegar a ser este faro? Bueno, o sea, es que en realidad ese es el tema de mi primer libro, ¿no? Que es Matrimonio Igualitario, que es un libro mucho más largo en el que yo cuento toda la historia de la campaña por el matrimonio igualitario en Argentina, que yo fui una de las personas que trabajó en la coordinación, digamos, fue uno de los responsables de la campaña, junto con María Rachid, con Esteban Paulón, con varias otras personas de la Federación Argentina LGBT, que fue la organización que impulsó la campaña. Y yo ahí trato de contar, bueno, qué pasó en la Argentina, ¿no? Porque realmente, si uno lo mira en perspectiva histórica, es sorprendente. Argentina, hace 15 años, ¿no? Era 15, 20 años, era un país que en estos temas estaba muy atrás, ¿no? Estaba muy atrás. Era un país en el que no, por ejemplo, si uno comparara Argentina con Brasil, las marchas del orgullo en Brasil eran mucho más multitudinarias, pero además a la marcha del orgullo de en la marcha del orgullo de San Pablo iba la alcaldesa de la ciudad, ¿no? En aquel entonces Marta Suplicy, iban dirigentes políticos de primer nivel. En Argentina, a lo sumo, los únicos, en aquella época, los únicos dirigentes políticos que iban a las marchas del orgullo eran Luis Zamora, que era un diputado trotskista, y María José Lubertino, que era en ese momento una diputada radical y era además una activista del movimiento feminista, ¿no? En Argentina la relación de la política con lo LGBT estaba muy atrás, no estaba en la agenda de los políticos, no estaba en la agenda de los medios de comunicación. La homosexualidad era retratada en la televisión de manera bastante burlona, como sucede hoy en otros lugares de América Latina, ¿no? Y a mí me parece que hubo una serie de factores, ¿no? Por un lado, una coyuntura política muy especial, en la que había en aquel momento un gobierno, primero el de Néstor Kirchner y después el de Cristina, que había puesto la cuestión de los derechos humanos en el centro de la agenda, no pensando en los derechos LGBT, pero al poner los derechos humanos en el centro de la agenda, eso creaba un clima favorable para que alguien dijera, bueno, en esos derechos humanos entran también los derechos LGBT. Hubo una organización que fue la Federación Argentina LGBT, que creo que tuvo la inteligencia de poner el tema encima de la mesa en el momento que había que ponerlo, y nosotros trabajamos mucho para ganar el debate social. Nosotros trabajamos mucho y estudiamos mucho, nos pasamos meses estudiando página por página y subrayando los debates sobre la ley de matrimonio igualitario en la Cámara de Diputados y en el Senado de España, más adelante en la Asamblea de la República de Portugal. Leímos y discutimos los fallos sobre matrimonio igualitario de Massachusetts, de Iowa, en Canadá, de Columbia Británica, de Ontario, la decisión de la Corte Suprema, de la Corte Constitucional de Sudáfrica. Leímos los documentos del Vaticano, digamos, las distintas organizaciones que se oponían a nuestros derechos, leímos los editoriales de los diarios de los países donde se había discutido, pudimos saber cómo había sido el debate público y nos preparamos mucho para hacer una campaña que lograra sintonizar con la gente por fuera de nuestra comunidad, ¿no? Que lograra que este tema dejara de ser un tema solamente de la comunidad LGBT
y que una buena parte de la sociedad lo percibiera como un tema del país, como un tema que no tenía solamente que ver con nosotros, sino con hacer un país más justo para todos, ¿no? Y me parece que eso combinó con un momento, con un buen momento de la Argentina, y me parece además que hay algunas cuestiones históricas, ¿no? Creo que una de las cosas, por ejemplo, que divide muy fuerte a Argentina de Brasil, en mi opinión, es que Argentina, después de la dictadura militar, durante el gobierno de Alfonsín, tuvo el juicio a las juntas, que fue algo parecido a lo que fue el Tribunal de Nuremberg de los nazis. Fue un juicio público, televisado, que todo el país vio, en el que se mostraron los crímenes que había cometido la dictadura y en el que los expresidentes de la dictadura, los generales, los comandantes de las fuerzas, los torturadores fueron a la cárcel, ¿no? Después, bueno, hubo toda una historia, fueron indultados, después en la época de Kirchner volvieron a la cárcel, pero la cuestión es que Argentina saldó esas cuentas con su historia, ¿no? Y me parece que eso también generó un clima democrático que permitió el avance de otros derechos y una retroalimentación, porque la lucha de los organismos de derechos humanos que comienza durante la dictadura y que continúa después del fin de la dictadura, creó condiciones, por ejemplo, entre otras, para la lucha del movimiento LGBT, y creo que lo que nosotros conseguimos durante la campaña por el matrimonio igualitario, que después llevó a la aprobación de la ley de identidad de género y a muchas otras leyes, ese avance del movimiento LGBT también creó condiciones después para la discusión, por ejemplo, de la legalización del aborto, que se da ahora en el 2020 con la aprobación de la ley en Argentina, ¿no? Y me parece que a lo mejor sin el debate del matrimonio igualitario, quizás hoy no habría legalización del aborto. Y sin la lucha de los organismos de derechos humanos durante y después de la dictadura, quizás no habría matrimonio igualitario. Hubo una combinación de muchas cosas. Hubo también la experiencia de España, que conectó muy fuerte con Argentina. Pedro Cerolo, activista maravilloso español, que nos ayudó muchísimo en Argentina, trayendo la experiencia de España. Creo que se combinaron un montón de factores, pero creo, para cerrar, porque dije mucho sobre esto, que hay algo que es fundamental. Yo lo dije cuando estuve en Perú y lo voy a repetir ahora. Va a haber matrimonio igualitario en Perú. Va a haber matrimonio igualitario en Perú. Va a haber ley de identidad de género en Perú. Va a haber cupo trans en Perú. Va a haber todas estas cosas en Perú. Quizás falte un año, quizás falten 2, quizás falten 3, pero esto va a pasar. Esto va a pasar. Porque tarde o temprano va a llegar. Del mismo modo que hubo un día un país que abolió la esclavitud y después la abolieron todos. Del mismo modo que hubo un día un país que reconoció que las mujeres tenían derecho a votar y después terminaron reconociéndola a los demás. Bueno, hay algunos que todavía no, pero son muy poquitos. Así como en distintos lugares del mundo fueron cayendo otras barreras, ¿no? y otros prejuicios, este también va a caer. Y yo creo que falta muy poco, ¿no? Y lo que a mí me gustaría decirle al nuevo presidente del Perú, que va a asumir pronto, después de estas elecciones tan disputadas que hubo en el país, ¿no? Y yo sé que él no comparte esto, pero me gustaría darle este mensaje al nuevo presidente, a Pedro Castillo, va a haber matrimonio igualitario en Perú. Y lo que usted tiene que decidir, presidente, es si va a ser durante su gobierno o si va a ser en el siguiente. Lo que usted tiene que decidir es si usted va a pasar a la historia como el presidente que impulsó, apoyó y consiguió este avance civilizatorio para los derechos humanos en el Perú, o si usted va a ser recordado como el último que trató de impedir que la historia avanzara. Es una decisión que tiene que tomar. Esto mismo que acabo de decir, esto mismo lo dije en Ecuador hace unos años cuando fui a ayudar a organizar la campaña en Ecuador y dije en entrevistas en televisión, en radios y en diarios, le dije a Rafael Correa, que en aquel momento era presidente de Ecuador, va a haber matrimonio igualitario en Ecuador y usted tiene que decidir cómo va a ser recordado en la historia. Rafael Correa eligió mal. Hay matrimonio igualitario en Ecuador. Ya hoy hay matrimonio igualitario en Ecuador y Rafael Correa quedó del lado de los que trataron de impedirlo y no pudieron. Quizás Castillo, viendo el error que cometió Rafael Correa, se da cuenta que él puede quedar del lado de quienes pasan a la historia. Enorme mensaje, Bruno. Gracias además por este aliento que les das a todos los compatriotas, ¿no? Que de pronto estamos un poco desanimados por todo lo que estamos viendo, porque como bien has dicho, ninguna candidatura que pasó a segunda vuelta en estas elecciones ha sido aliciente alguno para la comunidad LGTB, más bien han sido bastante contrarias. Y bueno,
Mucha chamba, mencionaste eso, mucha chamba, pero también un principio de oportunidad que les regaló la historia a personas inteligentes como tú, activistas como tú, muy estudiosos, que tuvieron esta visión de comprometerse y de empatizar con la sociedad, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el libro vemos que pasas revista no solamente al caso argentino, sino a muchos países, ¿no? Y algo que has mencionado de pronto de soslayo en tu respuesta anterior, es que fue el matrimonio igualitario, la propuesta del matrimonio igualitario, la llave para otros derechos, que en todos los países que tú has analizado fue que el planteamiento del matrimonio igualitario, el que llevó y el que desembocó después en la aprobación de la ley de identidad de género, en la ley de los crímenes de odio, etcétera, etcétera, etcétera. Por qué crees que el matrimonio igualitario y no otras, y no otros derechos, otros reconocimientos fueron la llave? A ver, hay un capítulo del libro en el que yo comento un artículo de la filósofa Hannah Arendt, Uh -huh. en el que ella analiza el significado del matrimonio interracial, ¿no? Es un artículo de, si mal no recuerdo, 1950 o 60 y algo, ¿no? Creo que 57, si mal no recuerdo. Y en ese momento, en Estados Unidos, había 16 estados que prohibían el matrimonio entre personas blancas y personas negras, ¿no? Matrimonios entre hombre y mujer, siendo uno de ellos blanco y el otro negro, estaban prohibidos en 16 estados, ¿no? Así como había otras restricciones contra la población negra, como la prohibición de sentarse en la misma fila de los ómnibus que los blancos, o como la prohibición de comer en los mismos restaurantes o usar los mismos baños públicos o ir a los mismos bares o estudiar en las mismas escuelas, ¿no? Y en aquel momento, Hannah Arendt dice que ella cree que el matrimonio es la llave, ¿no? Que ella cree que discutir la posibilidad del matrimonio interracial va a ser la llave que va a abrir todas las demás discusiones, ¿no? Porque el matrimonio es una institución que tiene una relevancia cultural fundamental en nuestra forma de vida. En nuestra cultura, el matrimonio tiene un papel muy fuerte, ¿no? Muy fuerte en la constitución, en el imaginario social. El matrimonio es la llave de la constitución de las familias, hay toda una arquitectura de nuestra cultura y de nuestra sociedad en la que el matrimonio juega un papel fundamental, ¿no? Y lo que dice Hannah Arendt en ese artículo, lo desarrolla, lo explica mucho más largo de lo que podemos hacer nosotros ahora, es que discutir el matrimonio interracial es la clave para el enfrentamiento a las otras políticas de segregación racial en los Estados Unidos, ¿no? Yo creo que la historia le dio la razón y creo que la discusión del matrimonio igualitario reproduce esa misma lógica. En los países en los que se alcanzó el matrimonio igualitario, poco después se fueron aprobando otras leyes, pero no solo se fueron aprobando leyes, y mucho más fácil, porque yo recuerdo que la ley de matrimonio igualitario, yo estaba ahí en el Senado, en el Congreso argentino cuando se votó, y la votación final en el Senado fue por poquitos votos de diferencia, por 3 votos de diferencia, y hasta último momento no sabíamos si ganábamos o perdíamos, y el debate fue fuertísimo, y hubo movilizaciones a favor y en contra, la iglesia puso a la gente en la calle, movilizaron micros de las escuelas de las universidades católicas, hicieron manifestaciones con las iglesias evangélicas, con otras religiones, hubo amenazas a los senadores, presiones, chantajes, pasó de todo. Cuando 2 años después se discute la ley de identidad de género, ¿no? Que era una ley inclusive mucho más radical que la ley de matrimonio igualitario, ¿no? Porque era una ley que reconocía, la ley de identidad de género argentina fue en aquel momento la más avanzada del mundo, más avanzada que las leyes europeas, una ley que reconocía el derecho a la identidad de género sin, digamos, despatologizando la transexualidad, sin estos dictámenes médicos, diagnósticos médicos de disforia, que es una enfermedad inventada para patologizar a las personas trans, que reconocía además la autopercepción de la identidad de género, es decir, que la identidad de género no era algo que debía probarse, sino algo que debía afirmarse, ¿no? Que reconocía inclusive el derecho de las personas menores de edad. Era una ley mucho más radical y mucho más revolucionaria que la ley de matrimonio. Y en el Senado fue aprobada por
por prácticamente unanimidad. Hubo una senadora que faltó a la sesión, que hubiera votado en contra, que era del Opus Dei, que faltó a la sesión para no votar en contra, con lo que la ley pasó por unanimidad, ¿no? Y eso fue consecuencia del debate del matrimonio igualitario, ¿no? De las condiciones, del cambio cultural que produjo en la sociedad la discusión. Y esto mismo vos lo ves en otros países, ¿no? En los países donde se aprobó el matrimonio, después vinieron otros cambios, no solo legales, sino cambios en los comportamientos, en las formas de vida. Hoy es mucho más fácil pensar, sobre todo en los principales centros urbanos en Argentina, que un chico de 16, 17 años que tiene novio o una chica que tiene novia pueda llevar a su novio a la casa de sus padres y presentarlo y llevarlo a la cena familiar. Esto hace 10 años era impensable, absolutamente impensable. Hoy los temas que tienen que ver con la diversidad sexual se tratan con mucha más naturalidad, ¿no? Y a mí me parece que la cuestión del matrimonio es una cuestión que, además de esta centralidad cultural que tiene la institución del matrimonio, es una discusión que es capaz de producir empatía, ¿no? Porque cualquier persona, sea heterosexual, sea gay, sea bisexual, sabe lo que significa estar enamorado, lo que significa formar una pareja y lo que significa querer casarse, ¿no? Lo que significa querer compartir un proyecto de vida con otro. Es mucho más fácil de entender, ¿no? Es mucho más fácil de entender cuando vos mostrás la realidad de las parejas, cuando vos rompés el muro, ¿no? El muro que hacía que no nos comunicáramos, es mucho más fácil que las personas entiendan que en el fondo nos queremos casar por lo mismo que ellos. No hay nada diferente. Conocimos una persona, nos enamoramos, nos fuimos a vivir juntos, tenemos un proyecto de vida, queremos casarnos. Por lo mismo que vos, por lo mismo que usted, señora, que usted, señor. Cuando logramos que eso se entienda, se derrumba, de cierto modo, una frontera. Y me parece, además, que esto genera un cambio en la sociabilidad. Porque después que se aprobó la ley, fue algo muy curioso, yo esto lo digo en el último capítulo de mi primer libro de matrimonio igualitario, que después que se aprobó la ley de matrimonio, al principio era noticia cada vez que alguien se casaba, ¿no? Era como la conmoción, se casa alguien en el barrio, ¿no? Y salían notas en los diarios, se casó la primera pareja gay en la provincia de Jujuy, se casó la primera pareja gay de jubilados, se casó la primera pareja gay de jóvenes, se casó la primera pareja gay, no sé, de policías, no sé, de abogados, ¿sí? Cada caso era una noticia, hasta que en un momento dejó de serlo, pasó a ser un casamiento más como cualquier otro, ¿no? Y Es a lo que se en aspira, ese ¿no? casamiento, Finalmente. exacto, es eso. Y en esa fiesta de casamiento gay, ese tío, esa tía, esa abuela que eran homofóbicos, al final terminaron yendo porque se casaba el sobrino, dijeron, bueno, se casa mi sobrino, ¿cómo no voy a ir? Y terminaron bailando como todos los demás, borrachos, ¿no? Divirtiéndose, tirando papel picado para arriba. Y después al otro día se habrán despertado y habrán dicho, fue un casamiento como cualquier otro, no pasa nada. Creo que eso genera un cambio cultural muy fuerte, ¿no? Por eso es tan importante. Sí, además, cuando un heterosexual se quiere casar, no se le pone tantos vetos al hecho de que tenga o no patrimonio. No es un tema tan legalista cuando se habla del matrimonio heterosexual, y sí más bien, como tenemos todos este chip cultural, lamentablemente, de que el matrimonio homosexual o el matrimonio igualitario, me gusta llamarlo así más bien, tiene que pasar por muchos filtros para que sea aceptado, entre comillas. ¿Para qué te quieres casar Bueno, si pero es no lo tienes, mismo que pasó con el matrimonio si no tienes interracial. O sea, nada, ¿no? lo que muestra esa discusión es eso. Cuando vos mirás lo que escribe Hannah Arendt a mediados del siglo XX, no recuerdo ahora si en el 57, si no me equivoco, cuando vos lees lo que escribe Hannah Arendt, la discusión es la misma. O sea, en aquel momento había un sector de la sociedad que le parecía, ¿sabes? La consultora Gallup, que es una encuestadora muy importante en Estados Unidos, bueno, y en otros países del mundo, empezó a hacer todos los años una encuesta para preguntarle a la población de Estados Unidos si estaba a favor o en contra del matrimonio interracial, de que una persona blanca se pudiera casar con una persona negra, ¿no? Cuando Arendt escribió ese artículo, había apenas un 4% que decía que sí. O sea, más del 90% de los habitantes de Estados Unidos estaban en contra de que una persona blanca se casara con una persona negra, ¿no? Absolutamente Había, contra la corriente, Ana. había en aquel momento, hubo en aquel momento, por ejemplo, una sentencia judicial en el estado de Virginia de un juez que negó a una pareja de una persona blanca a una persona negra el derecho a casarse, ¿no? Una pareja heterosexual. Y en la sentencia el juez dice, Dios creó a la raza blanca, la raza negra, la amarilla, la malaya
y la roja, así lo pone. Y puso a cada una de las razas en continentes separados. Eso significa que Dios no quería que las razas se mezclaran. Esto estaba en una sentencia firmada por un juez. Esto en aquel momento era lo que pensaba mucha gente. ¿Sabes cuándo por primera vez la mayoría del pueblo de los Estados Unidos respondió en esa encuesta? La mayoría, una pequeña mayoría, que estaba a favor de que las personas blancas se pudieran casar con las personas negras en la década del 90. O sea, había un Caramba. prejuicio muy, muy arraigado en la sociedad, ¿no? Bueno, eso cambió. Hoy discutir esto es una estupidez. Hoy a nadie se le ocurriría discutir con una persona blanca. Cuando se aprobó el voto femenino fue igual. Hubo discusiones terribles en distintos países del mundo cuando se aprobó el voto femenino. En Argentina, en la década del 50, en España en la década del 30. Si uno va a ver las discusiones de la época, es un muy buen ejercicio, yo lo he hecho, ir a revisar los archivos de la Cámara de Diputados y del Senado, ¿no? De cuando se discutió, por ejemplo, el voto femenino, o de cuando se discutió en el caso de Argentina el derecho al casamiento civil, porque Argentina tiene tres grandes reformas en su legislación de familia. La primera es a fines del siglo XIX, cuando se aprueba el matrimonio civil. La segunda es en los años 80 del siglo XX, cuando se aprueba el divorcio vincular. Y la tercera es en 2010, cuando se aprueba el matrimonio igualitario. Son las tres grandes reformas. Si uno va a ver la primera, ¿no? Allá a fines del siglo XIX, ¿no? Los discursos en contra del matrimonio civil, porque lo que estaba en discusión era si te podías casar solamente en la iglesia o no. Y claro, al principio, como la ley solo permitía casarse en la iglesia, los judíos no se podían casar, los protestantes de iglesias no reconocidas en Argentina no se podían casar, y mucho menos los ateos, no se podían casar, no tenían derecho, hombre y mujer. Y los discursos contra el matrimonio civil decían lo mismo que escuchamos ahora. Vos vas a buscar en los archivos históricos y ves que había senadores y diputados de aquella época que decían que si se permitía que una persona se casara, una pareja se casara en el registro civil en vez de casarse en la iglesia, se acababa la familia, era el fin de la familia. Se ponía en peligro la supervivencia de la especie humana. Eso decían, eso dicen ahora. Eso dijeron sobre el matrimonio interracial, eso dicen ahora sobre el matrimonio gay. Es muy Curiosamente, fuerte. los que se oponen al matrimonio igualitario hoy se autoproclaman pro familia, ¿no? Y los argumentos delirantes que salen a partir de estas ideas, Son eh, antifamilia, sí, por son supuesto, ¿no? antifamilia. Por Porque están supuesto, en contra de nuestras familias. Nosotros no estamos en contra de ninguna familia. Estamos a favor de todas las exactamente. familias. Hay un político peruano aquí, no sé si lo has oído, Alberto de Belaúnde, que pone en su Twitter, soy pro Soy familia, amigo de Alberto. Soy amigo eh, de Alberto. pero pro familia de todas las familias, ¿no? Muy, muy, Sí, muy, soy amigo muy, de Alberto. muy De hecho, claro eso, ¿no? cuando Ujú. se publicó este libro, lo presentamos juntos, en Ah, Lima y en mira, Arequipa. Sí. buenísimo, buenísimo, buenísimo. Sí, es un gran político que felizmente está ahora en el Congreso. Bueno, bastante muy poco apoyo en esta legislatura en la que ha participado, porque el Perú es todavía un país muy conservador, pero algo que yo te he escuchado a ti bastante en muchas intervenciones en medios es que tanto no interesa si los políticos están a favor o no del matrimonio igualitario o de medidas progresistas, en tanto que se gane el discurso social, ¿no? Si uno gana el discurso social y gana la calle, finalmente el político se va a ir doblegando, ¿no? Ah, pero Algunos, sin por duda. supuesto, algunos, por supuesto, se mantendrán en sus 13, como decimos acá, ¿no? Por ideología, por pensamiento religioso, etcétera, ¿no? Pero la gran mayoría va a ir a donde el pueblo se lo imponga, ¿no? Y si se gana el Bueno, discurso eso lo social, vimos claramente en Argentina en el debate del matrimonio igualitario, ¿no? Hubo, y fue muy importante, algunos políticos, sobre todo mujeres políticas, que trabajaron muchísimo por la aprobación de la ley, ¿no? Yo destaco principalmente a Eduardo Di Polina, a Vilma Ibarra y a Silvia Ausburger, que fueron tres diputados que hicieron un trabajo maravilloso, no fueron los únicos, pero fueron, digamos, los que más se comprometieron desde el principio hasta el fin y que trabajaron mucho para que saliera la ley, ¿no? Pero después hubo muchos otros
que se fueron sumando en el camino cuando vieron que la mayoría estaba a favor. Fue muy importante cuando nosotros ganamos la discusión en la sociedad y cuando se empezó a ver que las encuestas decían que la mayoría estaba a favor y cuando que en la calle se notaba y se percibía que la mayoría de la gente estaba a favor, tuvieron que adaptarse porque si no perdían votos, ¿no? Hubo un momento aquí en el Perú donde se pensó que ya estaba muy cerca el matrimonio igualitario. Un político liberal, congresista en aquel momento, Carlos Bruce, había salido del closet y yo no sé cómo se construyen estas narrativas, al menos en nuestros países, porque no solamente hay un tema de discriminación, por supuesto, LGTB, sino también un tema de discriminación racial, de clase, todas estas cosas. Y yo me cuestionaba en ese momento, ¿no? De alguna manera me parecía bien que un político ponga en agenda el tema a raíz de su salida de closet, se hizo una campaña muy fuerte también en ese momento, y como que ya el Perú, ya las encuestas decían cada vez de 25 a favor, 75 en contra, después subía un poquito a 30, después 35. No sé qué pasó en ese momento para que no se lograra avanzar más. Pero a lo que iba, ¿no? Antes cerrando este paréntesis, a lo que iba, sentía por otro lado que si bien era bueno que exista el debate a raíz de la salida del closet de este político, me causaba un poco de desazón de que sea a raíz de que sea un político de clase alta, con muchos privilegios, blanco, que fue ministro, o sea, un tipo socialmente aceptado, ¿no? No sé cómo hubiese girado el discurso o la aceptación si hubiese ido más bien un, un político negro, cholo, como somos aquí la mayoría de peruanos, dando la cara en primeras planas. No sé si hubiese Bueno, es llegado que a tanto todos los como lo que se prejuicios se llegó. entrecruzan, ¿no? O sea, todos los prejuicios que circulan en la sociedad se terminan entrecruzando en distintas circunstancias, ¿no? Porque somos todo lo que somos, ¿no? Ujú. Porque cada uno de nosotros ocupa al mismo tiempo diferentes posiciones de sujeto en el mundo, ¿no? O sea, yo en algunos aspectos soy una persona privilegiada porque soy blanco, porque soy una persona con estudios universitarios de clase media, que tuve la posibilidad de acceder a una buena educación, que pude viajar por el mundo, que pude conocer otros lugares, que pude publicar libros, ¿no? Que tengo un buen trabajo. Y por otro lado, pertenezco a una minoría que ha sido históricamente discriminada, como es la minoría LGBT, ¿no? Y hay otras personas que en otras características de su vida, ¿no? Están mejor y en otras están peor en relación con el entorno, con el mundo, ¿no? Y todos los prejuicios acaban, de cierto modo, entrecruzándose, ¿no? Entonces, si una persona, además de ser gay, es negra o es indígena y es pobre y, digamos, acumula otras características que generan prejuicio en la sociedad, va a ser menos escuchada, ¿no? Va a ser menos escuchada. Lamentablemente es Esto, así, ¿no? esto funciona así, por eso es importante también que nosotros seamos capaces de, quienes sufrimos discriminación por alguna de las características, ¿no? De nuestra vida, ¿no? De nuestra identidad, seamos capaces también de ser solidarios, de tener empatía con quienes la sufren por otro motivo, ¿no? Y entender que la lucha tiene que ser contra todas las formas de discriminación y no solo contra la que me afecta a mí, ¿no? Por eso yo trato mucho en el Interseccionalidad, ¿has libro de escuchado hacer... esa palabra? Sí, Interseccionalidad. yo trato en el libro de trabajar, digamos, la manera en que se cruzan distintas formas de prejuicio, de mostrar las relaciones, por ejemplo, de la homofobia con el machismo, con el racismo, con el antisemitismo, ¿no? Y demostrar cómo muchas veces los mismos discursos que han sido utilizados en el pasado para justificar la persecución contra los judíos son utilizados hoy para justificar la persecución contra los homosexuales, cómo hay inclusive elementos clásicos del antisemitismo que aparecen, ¿no? Las teorías conspirativas, la utilización de los menores, de los niños, ¿no? Vos sabés que
el primer pogromo de Kishinev, que era una ciudad de lo que en aquel entonces era el Imperio Ruso, ¿no? El primer pogromo que fue, digamos, cuando una buena parte de la ciudad, digamos, cientos de personas comenzaron a entrar a las casas de los judíos y prenderlas fuego, saquearlas, matar a los judíos en esa ciudad. O sea, mataron a cerca de 50 personas y quemaron cientos de casas, ¿no?, de judíos en la ciudad. Esto te estoy hablando de muchos años antes de la llegada de Hitler al poder en Alemania, ¿no? Te estoy hablando de los primeros pogromos en el Imperio Ruso. Se dan por una mentira que comienza a circular en periódicos antisemitas que se distribuían en la zona, que decían que los judíos secuestraban niños cristianos y los mataban y utilizaban su sangre para fabricar la matzá, que es un pan que comen los judíos en Pesaj, en las Pascuas judías. Hubo un caso de un chico que apareció asesinado, que después se supo que lo había matado una persona de su familia, y en estos periódicos publicaron que habían sido los judíos que habían matado a este chico, ¿no? Y eso provocó esta onda de violencia contra la comunidad judía en aquella ciudad, que tuvo inclusive en aquel momento repercusión internacional, ¿no? Y vos fíjate cómo ahí aparecen dos elementos, ¿no? Aparece por un lado la mentira, la fake news, lo que hoy le diríamos fake news, ¿no? Ujú. Y aparece por otro lado la cuestión de los chicos, ¿no? Con mis hijos no te metas. No sé si esta frase les suena familiar, ¿no? Por O sea, la supuesto. idea de que hay Hasta un acá. grupo, ¿no? La idea de que hay un grupo, que en ese caso eran los judíos y que ahora es la población LGBT, que es peligroso para los niños, ¿no? Que es enemigo de los niños, que pone en riesgo a los niños. Las teorías conspirativas, ¿no? Cuando los diputados evangélicos brasileños hablan de la conspiración gay, de la dictadura gay, del lobby gay, ¿no? Suena mucho a las teorías conspirativas del lobby judío, del lobby sionista, ¿no? Entonces, ahí vos ves cómo los mismos discursos y las mismas narrativas, como antes veíamos en el caso del matrimonio interracial, esto de Dios colocar la raza blanca y la raza negra en continentes separados, bueno, decían que era el fin de la familia que una persona blanca se casara con una persona negra, o decían que los judíos eran peligrosos para los niños, ¿no? Entonces, cómo una cosa se relaciona con la otra. Y es importante entender esto por dos cosas. Primero, porque aprender de la lucha del movimiento negro por los derechos civiles en Estados Unidos, de la lucha contra el apartheid en Sudáfrica, o aprender de la lucha de las sufragistas por el voto femenino, de la lucha del movimiento feminista por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, o aprender de la lucha contra el antisemitismo que provocó la catástrofe del nazismo en Europa y que hoy sigue siendo muy fuerte en buenas partes del mundo, nos sirve también para enfrentar la homofobia, ¿no? Porque hay muchos elementos del discurso homofóbico que son parientes, y hasta te diría que son descendientes en muchos casos de el discurso racista, el discurso antisemita o el discurso machista, ¿no? Es un gran valor el que tiene esta visión que tú compartes del libro, del fin del armario, la relación que tiene con otros tipos de discriminación y la mirada histórica, ¿no? Y los elementos que se pueden rescatar a partir de esas luchas que también han tenido sus propias particularidades. ¿Por qué tú crees de que siempre estas reivindicaciones, bueno, al menos las LGTB en los últimos años, en Latinoamérica parten de movimientos o grupos políticos relacionados a la izquierda? Eh, Argentina es un caso, por ejemplo. En Brasil no sé si tanto, porque mencionas también en el libro que el PT, el Partido de los Trabajadores de Lula y Dilma, tuvo un cierto recelo también con las leyes a favor del matrimonio igualitario, ¿no? Más bien tuvieron que luchar ahí mucho más, ¿no? Por esta penetración que había dentro del PT de grupos evangélicos, ¿no? Entonces, yo no sé, no entiendo, a mí se me hace un poco complicado cómo los grupos también de derecha, que propugnan por un lado libertad económica y a veces absoluta, cuando se habla de libertad social, se ponen de lado, ¿no? Es un poco paradójico. Bueno, lo que pasa es que, a ver, a mí me preguntaban hace unos meses en una entrevista acá en España, ¿no? Algo muy parecido a lo que me estás preguntando vos, ¿no? Me preguntaban si necesariamente la lucha por los derechos LGBT era una lucha de izquierda o si podía una persona que no fuera de izquierda, inclusive una persona de derecha,
estar a favor de los derechos LGBT. Yo decía, pero claro que puede, ¿no? El tema no es que pueda, el tema es que quiera, ¿no? Porque, a ver, poder puede, y hay casos en el mundo, ¿no? Si uno mira, por ejemplo, el Reino Unido, ¿no? En el Reino Unido, el matrimonio igualitario se aprueba durante el gobierno del primer ministro Cameron, ¿no? Y el primer ministro Cameron era del Partido Conservador, que es la derecha, digamos, la derecha conservadora en el Reino Unido, ¿no? Y en aquel momento Cameron fue muy valiente y enfrentó la resistencia dentro de su propio partido y llevó el tema al Parlamento y lo defendió abiertamente y se aprobó. Hoy en Israel, por ejemplo, los dos principales líderes políticos que defienden el matrimonio igualitario en el país son Nitzan Horowitz, que actualmente es ministro de Salud del nuevo gobierno y que es un político de izquierdas, del partido Meretz, que es un partido de izquierda, y Yair Lapid, que es el viceprimer ministro, que es de un partido político de centro-derecha liberal, ¿no? Que es Yesh Atid. Y están en dos, digamos, en dos posiciones del arco ideológico muy diferentes. Uno de ellos es un político de centro-derecha liberal, el otro es un político de izquierda, y ambos defienden el matrimonio igualitario. Nitzan Horowitz además es un activista gay, ¿no? Y hay en otros lugares del mundo políticos en Canadá. En Canadá el matrimonio igualitario se aprueba durante un gobierno conservador también. O sea, existen ejemplos en el mundo en los que esto es posible. El problema es que, lamentablemente, en América Latina y en España y en algunos otros lugares, pero fundamentalmente en España y en América Latina, tenemos unas derechas que son, más que derechas, son ultraderechas, ¿no? Tenemos Sí. unas derechas que son extremadamente conservadoras y que en muchos casos son racistas, son clasistas, son machistas, son homofóbicas, ¿no? Entonces, la cuestión no es que no se pueda, ¿no? En Argentina, cuando se discutió el matrimonio igualitario, la ley fue apoyada por la presidenta Cristina Kirchner, a la que podríamos ubicar ideológicamente en un lugar más a la izquierda, pero fue apoyada también por Mauricio Macri, que fue presidente después, que es un político más bien a la derecha, ¿no? Pero también es cierto que el gran impulso de la ley vino de partidos progresistas de izquierda y centro-izquierda y que la mayoría de los votos en contra vino de partidos de derecha y de centro-derecha. Yo creo que es un tema que en algún momento se va a superar, ¿no? Yo creo que en algunas décadas va a pasar lo mismo que pasó con la cuestión racial o con la cuestión de los derechos de la mujer en otros lugares del mundo, ¿no? Yo creo que va a llegar un momento en el que esta discusión va a estar tan superada que políticos de derecha, de centro, de izquierda van a manifestarse a favor de los derechos LGBT. Pero hoy por hoy la realidad es esta, ¿no? Y ojo que tampoco fue fácil en la izquierda, ¿no? Tampoco fue fácil en la izquierda. Hubo también muchas resistencias al principio que se vencieron más rápido, pero también las hubo. Yo digo en el libro, cuando en la misma época que en Cuba Fidel enviaba a los homosexuales a campos de reeducación, ¿no? Unidades militares de apoyo a la producción, que eran campos de concentración, básicamente, o campos de trabajo forzados. En esa misma época, la policía estaba entrando al Stonewall Inn en Nueva York y reprimiendo a la población LGBT, lo que da lugar a la rebelión de Stonewall, de la que nace el orgullo, ¿no? Y esto pasa en la misma época. En Alemania, la criminalización de la homosexualidad ya existía en la ley antes de Hitler, o sea, era delito ser homosexual en Alemania antes de que Hitler llegara al poder. Cuando Hitler llega al poder, los homosexuales van a los campos de concentración junto con los judíos y terminan en las cámaras de gas. Pero después que Hitler cae, ¿no? Cuando liberan el campo de Auschwitz, ¿no? A los gays que estaban en el campo de Auschwitz y que habían sobrevivido, cuando liberan el campo, los mandan a la cárcel. O sea, cuando los aliados ganan la guerra, liberan el campo de Auschwitz, los homosexuales vuelven a la cárcel porque sigue siendo delito ser homosexual después que cae Hitler. Y Alemania queda dividida en dos. El lado comunista, la Alemania del Este, y el lado capitalista, ¿no? La República Federal Alemana, la República Democrática Alemana y la República Federal Alemana. La criminalización de la homosexualidad continuó en las dos durante todo el periodo en el que Alemania estuvo separada. Cae el muro de Berlín, ¿no? Cae el muro de Berlín, se reunifica Alemania y recién algunos años después se deroga el artículo del Código Penal que criminalizaba la homosexualidad, ¿no? Entonces es una historia muy larga, ¿no? Lo que pasa es que
vivimos en una época en la que, afortunadamente, la izquierda y los sectores progresistas en su gran mayoría han entendido esto, ¿no? Y hoy son aliados en la lucha contra la homofobia, que no lo fueron siempre. Y la derecha todavía no lo entendió. Sobre todo en América Latina, la derecha, es que es una derecha de mierda la que tenemos en América Latina, perdóname que lo diga. Exactamente. Realmente, o sea, Mejor dicho, digo, imposible, ¿no? Keiko Fujimori no es David Cameron, ¿me entendés? Para O sea, nada, sin duda. Keiko Fujimori no es Angela Merkel, ¿no? No es Macron. Keiko Fujimori es la hija de un dictador fascista responsable de un montón de crímenes, ¿no? Entonces, bueno, esa es la derecha que tenemos en América Latina, Bolsonaro, ¿no? O sea, Bolsonaro no se puede ni comparar con otros líderes de derecha. Bolsonaro es un nazi, un fascista, ¿no? Podemos compararlo en todo caso con Abascal, con Marine Le Pen, con Víctor Orbán, ¿no? Bueno, Con una extrema derecha. me detengo ahí porque justamente me has dado pie a hablar sobre el tema que no está contenido tanto en el libro, porque este libro es una edición del 2018, tú tienes una edición del Fin del Armario aumentada que ha salido en España, donde hablas de este advenimiento al poder, asunción al poder de Jair Bolsonaro, que te ha hecho salir del país que tanto quieres, perdón, de Brasil, claro, el país donde estuviste radicando 10 años, el diputado Jean Willis, que también trabajó contigo cuando tú eras su asesor, Bueno, yo también, trabajé con él en realidad. también, también se fue. Él era diputado, yo era asesor, o sea, yo trabajé con él. Entonces, ¿podrías contarnos un poquito de lo que significa o de lo que ha significado para la gente que no tiene conocimiento tanto como yo en estos temas? ¿Si ha habido algún retroceso más allá del discurso de odio que propugna Bolsonaro para la comunidad LGTB en Brasil? Lo que está pasando en Brasil es una catástrofe, ¿no? Lo que está pasando en Brasil es como una combinación entre un terremoto, la pandemia, un huracán, una peste, todo junto, ¿no? Son las 7 plagas de Egipto. Lo que está pasando en Brasil es una catástrofe. No es algo que afecte solamente a la comunidad LGBT, ¿no? Claro que la afecta porque Bolsonaro es el político más homofóbico de Brasil y probablemente uno de los políticos más homofóbicos del mundo, ¿no? Es un tipo que está absolutamente obsesionado con la homosexualidad a niveles patológicos, ¿no? Que cada vez que abre la boca, en algún momento de su discurso tiene que hablar de los gays, porque es como que no puede terminar su discurso si en algún momento no los insulta, ¿no? Bolsonaro odia a la población LGBT tanto como Hitler odiaba a los judíos, ¿no? Y si pudiera hacernos lo mismo, lo haría. Eh, pero lo que está pasando en Brasil va mucho más allá de la comunidad LGBT. Es una catástrofe para todo el país, ¿no? Bolsonaro es un psicópata peligroso, y esto no lo digo como una frase de efecto o como, apenas como un adjetivo. Es un psicópata peligroso, es un hombre que disfruta con la muerte, es un hombre que ha matado ya en este momento a más de 500.000 de personas, ¿no? Bolsonaro utilizó la pandemia del coronavirus para matar 500.000 de personas. No es que el coronavirus llegó a Brasil como una tragedia, como pasó en el resto del mundo, y no se pudieron evitar esas muertes. Es que Bolsonaro a propósito las provocó. Mientras en todo el resto del mundo, con gobiernos de países con gobiernos de izquierda, países con gobiernos de derecha, países con gobiernos de centro, países con gobiernos de todos los colores políticos, mientras en todo el resto del mundo los gobiernos le decían a la gente que había que quedarse en su casa, que había que usar máscara, que había que usar alcohol en gel, que había que ponerse la vacuna. O sea, mientras todos los gobiernos tomaban medidas bastante parecidas en el mundo, ¿qué es lo que hizo Bolsonaro? Primero, hizo campaña contra la cuarentena. Mientras los gobernadores y los alcaldes de Brasil le aconsejaban a la gente que se quedara en su casa, Bolsonaro organizaba manifestaciones en la calle pidiéndole a la gente que saliera a la calle y diciendo que quedarse en casa era de maricones, porque siempre tiene que utilizar la homofobia en algún lado. Cuando se empezó a hablar del uso de máscaras, Bolsonaro comenzó a mostrarse en público todos los días sin máscara, comenzó a hacer discursos contra la máscara y dijo que usar máscara era de maricones, ¿no? De hecho, hay un video de ayer, ya con más de 500.000 muertos, en el que Bolsonaro va a un lugar público con sus seguidores, con sus fans, sin máscara, ¿no?
agarra a un chico, a un niño, hijo de alguna persona, algún simpatizante. El chico estaba con la máscara que se le había puesto su padre. Agarra al chico, se lo pone a UPA y le saca la máscara delante de la cámara de televisión para mostrar que no hace falta usar máscara, le saca la máscara al chico. Mientras en todo el resto del mundo se empieza a hablar de las vacunas, Bolsonaro empezó a hacer campaña contra las vacunas en Brasil, a decir que las vacunas eran peligrosas, que las vacunas hacían mal, que las vacunas eran un peligro, que no había que darse la vacuna. ¿No? Boicoteó la llegada de las vacunas a Brasil de todas las formas que pudo. Cuando los gobernadores consiguieron vacunas, ¿sabes lo que hizo Bolsonaro? Suspendió la compra de jeringas para que no tuvieran jeringas para aplicarla. Cuando la gente se estaba muriendo en Manaos, asfixiada en las camas de terapia intensiva, Bolsonaro interrumpió el envío de tubos de oxígeno. No quiso que enviaran tubos de oxígeno a los hospitales donde la gente se estaba muriendo asfixiada. Y encima hizo un discurso en televisión riéndose, haciendo, te digo COVID, así, riéndose de una persona que se estaba muriendo asfixiada. Bolsonaro es un psicópata peligroso, es un tipo que disfruta con la muerte, es un tipo que ha hecho todo lo posible por matar gente en Brasil. Y además de eso, es homofóbico, es una persona que odia a la comunidad LGBT y que construyó buena parte de su carrera política basada en el odio contra la comunidad LGBT y en desparramar todas las mentiras y barbaridades que se te puedan imaginar contra la población LGBT. Tiene una obsesión con las personas, sobre todo con los gays, con los varones gays, tiene una obsesión muy similar a la que tenía Hitler con los judíos, un odio profundo, visceral, patológico, enfermizo, ¿no? Por lo cual habla todo el tiempo de nosotros, ¿no? Y claro que esto ha generado en Brasil un clima de odio y de violencia porque las personas homofóbicas y violentas a las que Se les sienten gustaría respaldadas, ¿no? se sienten respaldadas por el presidente. O sea, Por ese supuesto. tipo que te ve a vos por la calle con tu novio de la mano y que te quiere golpear, va y te pega un palazo en la cabeza porque sabe que el presidente está de acuerdo con él. Se siente apoyada por el presidente para agarrar un bate de béisbol y darte un golpe en la cabeza y mandarte al hospital. Porque sabe que al otro día Bolsonaro lo va a defender. Es una tragedia lo que está pasando en Brasil. Una tragedia. A todo esto, bueno, y no es que me fascine la idea, pero ¿qué papel pintan las Fuerzas Armadas aquí? No tengo entendido, no seguí mucho la pista Están en el gobierno. de todo lo que ocurrió, pero en un inicio de la pandemia, cuando Bolsonaro tuvo un encontrón fuerte con el ministro de Salud, que evidentemente, pese a todo, no le estaba haciendo el amén a Bolsonaro, lo quería sacar, las Fuerzas Armadas se plantaron y obligaron a mantener al ministro de Salud, no sé por cuánto tiempo, como te digo, no le seguí la pista, Sí, pero no pero hay una cosa ahí hay un que hagan problema ahí. resistencia. Hay un problema ahí con las Fuerzas Armadas y es que Bolsonaro compró a buena parte de las fuerzas. O sea, por un lado, Brasil no pasó por ese proceso que pasó la Argentina después de la dictadura, ¿no? Entonces hay muchas personas que vienen de la época de la dictadura y que vienen con la ideología de la dictadura. Bolsonaro es un tipo que ha hecho discursos elogiando a torturadores de la dictadura, ¿no? Bolsonaro, el día que se votó el impeachment de Dilma Rousseff, que fue un golpe de Estado mal disfrazado, Bolsonaro declaró su voto en el micrófono diciendo que le dedicaba su voto a favor del impeachment a la memoria del coronel Carlos Alberto Villanueva Ustra, que fue un conocido torturador de la época de la dictadura militar, ¿no? Entonces, hay toda una parte de la oficialidad de las Fuerzas Armadas que está contaminada con esta ideología de la época de la dictadura. Pero además, Bolsonaro compró a las Fuerzas Armadas dándoles negocios, dándoles caja, dinero, cargos, poder, contratos, licitaciones, dinero. Bolsonaro llenó su gobierno de generales, de comandantes de las Fuerzas Armadas, principalmente del Ejército. Hay varios ministros que son generales del Ejército, pero además puso a gente de las Fuerzas Armadas en empresas públicas, en entes autárquicos, en distintos estamentos del Estado donde pueden hacer contratos, negocios. De hecho, con el tema de la cloroquina hicieron unos negocios brutales, porque otra de las cosas que hizo Bolsonaro durante la pandemia, que es convencer a una parte de Brasil de que la cloroquina curaba el COVID, que está probado científicamente que no sirve para nada la cloroquina para el Por COVID, supuesto, sí. pero Bolsonaro hizo campaña diciendo que la cloroquina curaba el COVID, entonces mucha gente salía a la calle, tomaba cloroquina y pensaba que con eso estaba protegida, después se moría, pero las Fuerzas Armadas hicieron un negocio para comprar millones, toneladas de cloroquina que están pagadas con unos sobreprecios
Bueno, más o alucinantes. menos Ahora, lo que hacen todos grupos autoritarios, ¿no? Comprar a exacto, las bueno, Fuerzas Armadas, ¿no? a ver, Tanto de en ese derecha como sentido, de izquierda, ¿no? El gobierno de Maduro y el gobierno de Es lo Bolsonaro, en ese mismo. sentido, son muy Sí, sí, parecidos. sí. Gobierno lleno de generales, de militares, ves una conferencia de prensa del gobierno y la mitad de los ministros están con traje de milico, Y el ¿no? país en pedazos, ¿no? Y el Así, país en pedazos. En lamentablemente. eso, Bolsonaro y Maduro son muy parecidos en esas cosas. No solo en Bruno, eso. para no abusar de tu confianza, porque te dije menos tiempo, pero la conversa está tan interesante que yo me quedaría mucho más. Sin embargo, termino con esto, ¿no? Lo habíamos mencionado en una de tus participaciones iniciales. Hablamos de la ley que se aprobó en Argentina recientemente de la cuota trans, ¿no? Y yo me pongo un poco, es fea esta actitud, pero no sé, a ver, quiero retarte de pronto. Me pongo como abogado del diablo, ¿no? ¿Por qué le vamos a dar eh, a una persona por el hecho de que es lo que es, por su identidad, trabajo y no por su capacidad? ¿Qué dirías tú Bueno, ante eso? esto tiene que ver con algo que se llama políticas afirmativas, ¿no? Que yo voy a tratar de explicarlo. Hay determinados grupos dentro de la sociedad que por los niveles altísimos de prejuicios que existen contra esos grupos, ¿no? Acaban siendo excluidos de muchos otros espacios donde el resto de las personas no tienen ese problema, ¿no? Y te doy un ejemplo que no tiene que ver con las personas trans, como para que se entienda con otros ejemplos también, ¿no? En Argentina, hasta que se aprobó la ley de cupo femenino, ¿no? Que, era una ley que fue una ley que estableció que un porcentaje, que en un principio fue el 30%, después pasó a ser el 50% de las candidaturas a diputados, a concejales, ¿no? A cargos electivos, tenían que ser mujeres. Hasta que se aprobó esta ley, prácticamente no había mujeres en el Congreso, había poquísimas diputadas mujeres, había poquísimas senadoras mujeres. En la mayoría de las ciudades del país no había ninguna concejal mujer, eran todos varones. En mi ciudad, en Avellaneda, en toda la historia de la ciudad, hasta la aprobación de la ley de cupo femenino, había habido en toda la historia de la ciudad solamente 2 concejales mujeres, ¿no? En Brasil, ¿no? Donde no hay ley de cupo, donde no hay ley de cupo femenino, hay una especie de ley de cupo, pero que no sirve para nada, que no se aplica en la práctica. En la última legislatura, cuando yo trabajé en el Congreso, no sé los números actuales, pero no deben haber cambiado mucho, sobre 513 diputados había 48 mujeres. O sea, había 48 mujeres y más de 450 varones, ¿no? El 9% por ahí, Por ahí. Y si poquísimo. miramos, por ejemplo, la población negra, ¿no? ¿Cuántos diputados negros hay en Brasil? A ver, más de la mitad de la población de Brasil es afrodescendiente, más de la mitad son negros o pardos en Brasil. Y sin embargo, no hay o hay poquísimos diputados negros y diputadas negras en Brasil, ¿no? Si uno mira la universidad, ¿no? Hasta que empezaron las políticas de cupo en las universidades, de cupo racial durante el gobierno de Lula, ¿no? ¿Qué pasaba? Vos entrabas a cualquier universidad de Brasil, a una clase de la Facultad de Derecho, de la Facultad de Economía, de la Facultad de Medicina, de la Facultad de Ingeniería, elegías al azar cualquier sala de clase, abrías la puerta y eran todos blancos. El profesor era blanco y los alumnos eran blancos. ¿Cómo puede ser que en un país en el que más de la mitad de la población es negra, todos los estudiantes universitarios en los cursos más disputados sean blancos, ¿no? ¿Dónde veías negros en la universidad? Trabajando en la cocina, en los comedores estudiantiles, haciendo de seguridad, limpiando o haciendo de ascensoristas, ¿no? Claro, Pero no no tiene veías ni nada que ver, alumnos ni no tiene profesores. nada que ver con la capacidad, más bien tiene que ver, Nada obviamente, que ver con con la el capacidad, racismo, tiene que ver con el con una machismo, estructura, con un etcétera. problema sistémico. Sí, Entonces, cuando se aprueba la ley de cupo, en Argentina comienza a haber mujeres en el Parlamento. Cuando se aprueban los cupos raciales en la universidad en Brasil, comienza a haber negros en las universidades. No es que no había porque no eran capaces, no es que no había porque no eran inteligentes, es que no había por el racismo, es que no había mujeres en la política por el machismo. Del mismo modo que hoy, cuando nosotros vemos la situación laboral de las personas trans en la Argentina, lo que vemos es que no consiguen trabajo, que no las contratan en ningún lado y que los poquísimas que tienen trabajo consiguen trabajo en trabajos extremadamente precarios, ¿no? Trabajando, por ejemplo, en atención al cliente. ¿Por qué? Porque están detrás de un teléfono y no se les ve la cara.
entonces la ponen para atender el teléfono en atención al socio, atención telefónica, en los call centers, o trabajan en peluquerías, o la gran mayoría tiene que dedicarse a la prostitución como única posibilidad de sobrevivir, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos ese cuadro, es evidente que hace falta una política pública que garantice un piso mínimo, que diga, sí, tiene que haber personas trans trabajando en distintos empleos, ¿no? Del mismo modo que fue necesario imponer una regla para decir tiene que haber. ¿Y sabes lo que pasó en Brasil con el cupo racial? Cuando se discutió el cupo racial en Brasil, la derecha brasileña, que fue hasta la Corte Suprema para tratar de impedirlo, la derecha brasileña dijo que se iban a relegar alumnos que eran mejores, que en vez de priorizarse el mérito y la capacidad, se iba a dar lugar en la universidad a personas que no tenían capacidad, pero que iban a entrar solamente por su color de piel. ¿Qué es lo que pasó años después, cuando se empezaron a ver las estadísticas después de la aplicación de la ley de cupo? Que los alumnos negros tenían mejor rendimiento académico que los alumnos blancos, tenían mejores notas, los alumnos cotistas. ¿Y por qué? ¿Eso significa entonces que las personas negras tienen mejor capacidad o son más inteligentes que los blancos? No, tampoco. ¿Sabes por qué tenían mejor rendimiento académico? Una Porque eran los primeros valoración, de ¿no? su familia que lo habían conseguido y se estaban Claro, matando estudiando. Porque claro. ser blanco e ir a la universidad era fácil, pero ser negro e ir a la universidad era difícil. Y cuando tuvieron la oportunidad, cuando se les abrió la puerta, se mataban estudiando para tener las mejores notas. Eran muy buenos alumnos. Y eso muestra que en realidad no estaban afuera de la universidad porque eran malos alumnos, estaban afuera de la universidad porque la universidad era racista. Ese era el problema. Y eso es lo que hay que cambiar. Fenomenal. Bueno, hay tanto que hablar sobre el fin del armario, sobre las políticas que se han implementado en varios países de Latinoamérica. A mí me gusta mucho la historia de América Latina. Me hubiese gustado conversar más sobre la iglesia, pero ya sabemos sobre En el libro hay un Bergoglio, montón de capítulos sobre eso, sobre así que Bergoglio, ¿no? Yo recomiendo este capítulo que se llama Francisco es Bergoglio, donde básicamente dices que Benedicto y Francisco prácticamente piensan igual, solamente que Francisco lo dice más bonito, ¿no? Y genera primeras planas más favorables, ¿no? Pero bueno, da para mucho más. Yo he disfrutado muchísimo esta conversación, Bruno, te agradezco muchísimo. No sé no, yo te si tienes agradezco. algo más que agregar, de pronto por el Día del Orgullo quisieras decir algo final. Bueno, sí, que no bajen los brazos, que la igualdad, la libertad son derechos que vamos a conquistar, que así como se pudo en Argentina, así como se pudo en Uruguay, así como se pudo en Colombia, en México, así como se está pudiendo ahora en Chile, como se pudo en Ecuador, se va a poder también en Perú, se va a poder también en Bolivia, en Venezuela. Esto va a suceder, ¿no? Esto, y como te decía antes, los políticos van a tener que elegir si va a ser gracias a ellos o a pesar suyo, ¿no? Pero esto va a pasar y no hay que bajar los brazos y no hay que creer que es imposible, porque no hay imposible en la política, y esto es política en el mejor sentido, ¿no? Que es cambiar y mejorar la vida de las personas, ¿no? Y por eso es muy importante el activismo, ¿no? Es muy importante el papel que hace el activismo LGBT, el activismo feminista, distintas formas de activismo que luchan por los derechos humanos son fundamentales para mejorar las sociedades en las que vivimos, ¿no? Entonces, a no bajar los brazos, a tener mucho orgullo, a no dejarse amedrentar por políticos que usan el odio para crecer, porque lo que hay que hacer es enfrentarlos y ganarles. Muchas gracias, Bruno. Gracias a ustedes también, amigos, por estar pendientes de esta conversación. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. No se olviden de buscar en su librería favorita. Esta edición aquí en Perú se vende por La Travesía Editora. De pronto pueden mandarles un mensajito ahí en el Facebook y seguro van a tener una respuesta positiva. Hasta luego, Bruno. Mil gracias. Hasta luego, un abrazo, gracias. Y un abrazo también para Arthur, que espero que nos haya visto. Listo. Gracias, Olenka, también ahí en el Gracias, backstage. Orenka.